que Él iba a morir, que era necesario que Él muriera, pero al tercer día se iba a levantar. Así que no fue un acto impulsivo, no fue como que Dios dijo: ay, mi hijo pobrecito, bueno, lo voy a resucitar. No. La tumba vacía no es el final. La tumba vacía fue el inicio de algo glorioso. Jesús ciertamente murió, estuvo sepultado, bajó a las profundidades, venció a la muerte, se levantó al tercer día. Y dice la palabra que ahora Él está reinando y está sentado a la diestra de Dios. Y lo más hermoso es que Él pronto volverá. Dice Apocalipsis que el espíritu y la esposa dicen: ven. Es nuestro anhelo que Él vuelva, es nuestro anhelo que Él regrese. Y para su servidor como predicador, hay semanas que estoy orando y clamando al Señor por una palabra, por dirección, por lo que debemos hablar y predicar. Pero tal vez hoy es el domingo más hermoso para predicar, porque sabemos qué es lo que vamos a decir. Es lo que vamos a decir es que Jesucristo resucitó, que Jesucristo se levantó, que la muerte no lo pudo detener, que Él se levantó al tercer día y ahora Él está reinando. Y mira, hermano, ha habido muchas personas que se han levantado para tratar de desacreditar la resurrección de Jesús, pero hay mucha evidencia de que Jesús resucitó. La primera de ellas, hay un lugar allá en Jerusalén llamado la tumba en el jardín, que usted puede visitar. Usted puede ir y puede tomar un avión, aterrizar allá en Tel Aviv, viajar a Jerusalén, tomar un autobús o un transporte, llegar a ese lugar llamada la tumba en el jardín. Pero ¿sabe qué va a encontrar? No va a encontrar nada. Va a encontrar un lugar vacío. Y esa es la primera evidencia. Hoy en la mañana me enviaron un video, porque tiene que saber que hay un lugar, un templo construido donde supuestamente está la tumba del Señor Jesús, o donde fue la tumba del Señor Jesús. Aunque de acuerdo a los evangelios que usted puede leer, dice que la tumba estaba cerca del lugar donde fue crucificado y que estaba en un jardín. Así que lo más probable es que la tumba en el jardín, como es llamada hasta el día de hoy, sea el lugar donde fue puesto el Señor Jesús. Hoy muchas personas se congregaron en el otro templo donde supuestamente es la tumba de Jesús, para ver absolutamente nada. El otro día dijeron: van a abrir la tumba de Jesús. ¿Qué van a encontrar? Nada. Esa es la primera evidencia de la resurrección de Jesús. Pero ¿quieres saber cuál es la evidencia más fuerte de que Jesús se levantó? Voltea a ver al que tiene al lado. Esa persona que está al lado es la evidencia más fuerte de que Jesús se levantó. Porque estamos vivos, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la seguridad de la salvación, entregamos nuestra vida a Cristo, y nuestra propia vida es el testimonio que grita al mundo que Jesucristo resucitó, que Jesucristo se levantó de la tumba. En Juan capítulo 20 dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así que bueno, varias cosas están pasando aquí en esta narración de la resurrección,
Primero, esta mujer, María Magdalena, llega de madrugada. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, el culto de resurrección lo hacíamos a las 6 de la mañana. Así que si usted creía que las 9 de la mañana era temprano, imagínese tener un culto a las 6 de la mañana. Y nos reuníamos porque así María Magdalena dice que al despuntar el alba, dice otro evangelio, que apenas estaba amaneciendo, corrió al sepulcro. Se decía que entre el 1 y los 3 días se tenía que ir a ungir el cuerpo. A partir del 4.º día ya no se podía ir a ungir porque empezaba el proceso de descomposición. Lo vemos aún con Lázaro, cuando Jesús dice: quiten la piedra. Y María le dice: híjole, Jesús, es que ya lleva 4 días muerto y ya apesta. Entonces se dice que se ungía los cuerpos entre el día 1 y el día 3. Sin embargo, había unos días de reposo por ahí metidos que no podían ellos romper. Y entonces ella iba a aprovechar el 3.er día para poder ungir el cuerpo del Señor, y que el olor y la descomposición era una parte de la tradición, no fuera tan fuerte, sino que se ungía, se lavaba, se perfumaba el cuerpo. Así que muy temprano esta mujer iba y encontró la piedra removida. La piedra era una piedra de molino enorme que no era fácil de mover. Se necesitaba mucha fuerza, varios hombres para poder moverla, varias personas para poder quitarla. Y ella regresa y va y le dice a Pedro y a Juan, y lo primero que ella dice es: se llevaron el cuerpo del Señor, se lo robaron. Ahora acuérdese que por ahí había entre los fariseos, ellos dijeron: oigan, pongan una guardia romana, porque es posible que los discípulos vengan y digan que resucitó, ellos mismos se lleven el cuerpo y terminen diciendo que Jesús resucitó. Entonces había muchos elementos que estaban pasando al mismo tiempo aquí. Ambos corren, ¿verdad? Pedro y Juan. Juan llega primero, pero dice que no entra, él se queda en la puerta, porque las tumbas eran cavadas en las piedras. Entonces él llegó, pero dice que nada más se asomó y dice que vio los lienzos puestos ahí. Después Pedro, como el hombre impulsivo que era, él sí llega y se mete. Y ya como Juan vio que no le había pasado nada a Pedro, entonces dijo: bueno, vamos a entrar, ¿verdad? Seguro, yo no sé qué pasó por la mente de Juan en ese momento, pero finalmente Juan entra también. Y hay un detalle bien hermoso que dice que encontraron los lienzos, pero el sudario que cubría la cabeza estaba puesto en otro lugar. Ahora esto es muy significativo realmente. Cuando los muertos eran sepultados, eran envueltos completamente en las extremidades, eran bien apretadas, bien fijos, ¿verdad? No había espacio para moverse, y la cabeza se les cubría con otra pieza de tela, como una especie de capa que se les ponía en el rostro. Ahora, esto que leemos aquí no es una historia de un robo, no es un caos, es el plan de redención con absoluto detalle y planeación divina. Y eso es lo hermoso de este asunto, mi amado hermano. Durante la historia han habido muchas personas que han tratado de desacreditar la resurrección de Jesús. Yo quiero recomendarles, si le gusta leer, así se llama el libro. Si dice: ay, ojalá hubiera una película, también hay una película con el mismo nombre que usted puede ver, ¿ok? Se llama El caso de Cristo. Es una película bien bonita y es acerca de un hombre llamado Lee Strobel. Y este hombre, él terminó escribiendo un libro con su investigación. La esposa de este hombre se había convertido al cristianismo y él era ateo, él se proclamaba ateo. Entonces dijo: no, ya te engañaron, ya estás embobada con este asunto. Yo te voy a probar que esto es falso, yo te lo voy a probar. Así que él empezó una investigación. Él era investigador para un periódico en la ciudad de Chicago, y él empezó un viaje de investigación científica, psicológica, médica, para tratar de desacreditar lo que sustenta el cristianismo. ¿Qué sustenta el cristianismo? La resurrección de Jesús. La misma palabra lo dice, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿sí? Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar.
Usted puede leerlo después en Primera de Corintios, si no mal recuerdo es el capítulo 15. Usted puede leerlo después, anótelo por ahí. Es un capítulo muy interesante que habla acerca de la resurrección y de nuestra propia resurrección también. Entonces, este hombre emprende este viaje para tratar de desacreditar la resurrección de Jesús. Y para no hacerle largo el cuento, y déjeme también echarle a perder la película por si no la va a ver, ¿verdad? Pero este hombre visita médicos, psicólogos, psiquiatras, historiadores, gente que había emprendido el mismo viaje que él, y termina convirtiéndose a Cristo al final. Él termina diciendo: no hay manera de que yo pueda, no solamente no hay manera de que yo pueda desacreditar la resurrección, yo mismo ahora soy testigo de que todas las evidencias apuntan a que Jesús se levantó. Y la historia, la película ni el libro, no, pero a veces el libro sí lo menciona, yo vi la película, pero la película sí menciona que este hombre terminó siendo un pastor en Estados Unidos, en una de las iglesias más numerosas, la Saddleback, una iglesia muy conocida, y otra llamada, creo que North Point también, o no si no mal recuerdo, no quiero decir algo que no es, pero Saddleback sí sé que él fue pastor. Y todos aquellos que se han propuesto en la historia desacreditar la resurrección de Jesús han terminado convirtiéndose a Cristo. Hay tres teorías que siempre mencionan acerca cuando quieren desacreditar la resurrección de Jesús, pero ninguna de ellas es plausible. La primera teoría que mencionan es la teoría de alucinación. ¿Qué es esta teoría de alucinación? Ellos dicen que todos los que vieron a Jesús resucitado lo estaban alucinando, se lo estaban imaginando. Y entonces algunas personas dicen que Jesús no resucitó, sino que las personas en el duelo y en el dolor o habían sido como hipnotizadas, entonces habían visto a Jesús. Porque una de las evidencias más fuertes históricas escritas, no solo en la Biblia, sino de otros historiadores, es que una vez se apareció a 500 personas al mismo tiempo. Entonces, todos estos testigos oculares, ¿sí? La ciencia había tratado de decir, lo alucinaron. Sin embargo, las alucinaciones no se dan colectivamente ni en diferentes momentos y lugares como los relatos de las apariciones de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 13 en adelante es Pablo escribiendo, y él está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El asunto es que estaba profetizado, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está Pablo hablando de que aún a él, en el camino a Damasco, él fue tirado del caballo y él vio a Jesús resucitado. Así que ahí se acaba esa primera teoría. La segunda teoría tiene que ver con la teoría del robo del cuerpo, ¿sí? Esta teoría dice que los discípulos robaron el cuerpo del Señor y mintieron a todos para que creyéramos que Jesús se había levantado de los muertos. Pero ahora, pensemos esto. Tal vez el mover la piedra sí lo hubieran podido hacer. Sí, se organizaban los 11 discípulos que quedaban. Mover la piedra sí lo pudieron haber hecho. Pero tiene que acordarse que había una guardia romana cuidando la tumba. La tumba además estaba sellada. Se le ponía como una especie como de cera alrededor de la piedra para que no se moviera, y se pegaba un sello, un lazo, ¿verdad?, romano, y que estaba sellado con el sello de Pilato. Y se dice que, aunque no, la Biblia no especifica cuántos eran, las guardias romanas consistían entre 4 y 16 soldados. Así que no vamos a exagerar, no vamos a decir que eran 4, tampoco vamos a decir que eran 16, vamos a decir que eran 10. ¿Ok? Ahora, 11 discípulos, 10 soldados romanos. Usted puede decir, está parejo el tiro, ¿no? Pero no, porque estos eran pescadores, cobradores de impuestos, constructores, y estos eran asesinos entrenados, eran soldados,
estaban armados. Los discípulos no tenían armas, los soldados tenían escudos, lanzas y espadas, así que no estaba tan parejo el asunto. Entonces no pudieron haber derrotado a la guardia. Y vamos a pensar que por una cuestión sobrenatural eran 4 y habían olvidado las espadas. Y entre los 11 amarraron a los guardias, abrieron la tumba y se robaron el cuerpo del Señor. Todos y cada uno de ellos, lo hablamos hace 3 semanas, murieron de una manera espantosa. Desollados, atravesados, crucificados, 2 de ellos crucificados, 3. Uno en forma de cruz, el otro al revés y el otro crucificado normal, que terminó predicando mientras estaba crucificado. Muertes horribles. ¿Por una mentira? ¿Por una ilusión? ¿Vale la pena morir por una mentira? Creo que no. Si tu vida está siendo amenazada, creo que dices la verdad. Así que la teoría del robo, no solamente por los guardias, por los sellos, por las mismas muertes de los apóstoles, igualmente queda desacreditada. La tercera teoría que ocupan mucho es la teoría del desmayo. Esta teoría dice que Jesús no murió, sino que solamente se desmayó. Y como se desmayó, los discípulos fueron a despertarlo nada más. Ahora, esta es tal vez la menos creíble. Sin embargo, mucha gente ha tratado de refutar la resurrección a través de esta teoría, diciendo que Jesús se hizo el muerto, que Jesús engañó a los romanos para que pudieran salvarlo después, ¿verdad? O darle ahí un tratamiento y que se levantara. Pero cuando uno estudia, y lo hemos estudiado, lo hemos mencionado aquí en la iglesia, cuando uno estudia el dolor, el castigo que llevó Jesús, los músculos desgarrados, la pérdida de la sangre y todavía su costado siendo atravesado, confirmando su muerte. No solamente su muerte, sino cuando su costado fue atravesado, Jesús ya estaba muerto. Jesús ya había muerto para ese momento. Así que todo el castigo alrededor cancela esta teoría del desmayo. Todas estas teorías han sido refutadas y hoy sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos y su resurrección tampoco fue un acto impulsivo, ni tampoco fue una casualidad. Amado hermano, era el plan desde el principio. Estaba profetizado desde el principio que Jesús se levantaría. Jesús mismo dijo: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre es necesario que baje a la tierra. Y a él abiertamente lo dijo a sus discípulos. Él les dijo: el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de estos pecadores, en manos de estas personas, pero al tercer día se va a levantar. De hecho, en la versión de Mateo, los hombres vestidos de blanco, y en la versión de Lucas, que hablan con las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor, les dicen: ¿no se acuerdan que Él se los dijo en Galilea? Que Él iba a morir, que era necesario que Él muriera, pero al tercer día se iba a levantar. Así que no fue un acto impulsivo. No fue como que Dios dijo: ay, mi hijo pobrecito, bueno, lo voy a resucitar. No, estaba planeado, estaba pensado. Y lo vemos en un detalle que muchos nos brincamos o pasamos por alto en la narración de Juan de la resurrección, y tiene que ver con el sudario que estaba puesto en su cabeza. Es un detalle bien hermoso, ¿sí? Porque cuando una persona moría, se le preparaba, como ya dije, el cuerpo será envuelto en tiras de lino o en una sábana entera, y la cabeza se envolvía por separado con una especie de pañuelo. Las extremidades quedaban bien sujetas. Así que en este detalle que menciona Juan, que el sudario estaba puesto, doblado o enrollado en un lugar aparte, nos muestra algo hermoso. Lo primero, mi amado hermano, es que Dios siempre será un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Jesús no dejó un desastre. Jesús no dejó un desastre. Todo estaba en su lugar. Él nos da ejemplo aún en la muerte y aún en la resurrección. Incluso en la tumba, su gloria se mueve con intención. Nada de lo que Jesús hizo fue aleatorio. Todo lo que Jesús hizo fue intencional. Una cuestión que es importante notar y que nos da a entender no solamente los lienzos, sino el sudario puesto aparte, es que Jesús no pudo haber sido robado.
María corre con Pedro y con Juan y les dice: se llevaron el cuerpo del Señor. Pero si se iban a robar el cuerpo, ¿para qué lo desenvolvieron? ¿Por qué lo iban a desenvolver? Un ladrón no deja todo acomodado. Jesús estaba dejando evidencia de su victoria. Jesús estaba dejando evidencia de su victoria. Él resucitó, se levantó. Es algo milagroso. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos entender más que lo veamos en físico, pero los lienzos estaban puestos en su lugar. O sea, no es como que Jesús se despertó y empezó a desenrollarse. Él milagrosamente y por su gloria simplemente resucitó. Todos decimos: la piedra no te pudo contener, pero los lienzos tampoco lo pudieron contener. Él salió y después dijo: ok, pues voy a poner esto por este lado, voy a tender la cama, ¿verdad? Voy a doblar el lienzo, lo voy a hacer un rollito y lo voy a poner de este lado. Dios estaba mostrando que nada de lo que estaba pasando era casualidad, era un plan desde el principio. Otra cuestión que me gusta de esto es que nos damos cuenta que no fue una prisa. No fue ¿se ha levantado tarde alguna vez? Yo creo que sí. ¿Y cómo hacemos cuando levantamos tarde? Ay, ya son 5 para las 9 y entro a las 9. Ay, me destapo tantito, me siento, estiro un poquito mis brazos, ¿verdad? Voy a ir a prender el boiler. En lo que se prende el boiler voy a poner un cafecito. Voy a estar así, voy a tomarme el café. Ahora sí ya me voy a meter a bañar. ¿Verdad que no? No, hombre, ni se bañan cuando van tarde. Ya es tarde, ¿verdad? Y avientan las sábanas por allá y medio se pone un zapato. Ya en la ruta se da cuenta que lleva uno de uno y otro de otro en el zapato. Lleva la camisa arrugada, va corriendo, va desayunando, ¿verdad? Se echa el café, el azúcar y un trago de agua y va meneándose en el camino para que ahí se le revuelva en la panza, porque ya es tarde. Ya no nos da tiempo. La resurrección no fue un acto improviso, no fue un acto de desesperación ni un acto de prisa. Jesús tuvo el tiempo para doblar su sudario. La muerte está vencida. Voy a servir un cafecito aquí, ¿verdad? En lo que doblo mi sudario. Yo no sé qué pasó en ese momento tan glorioso cuando la muerte fue vencida, la tumba fue abierta. Jesús no podía, no es como que dijo: ábranme. No, la piedra se movió. La piedra se movió. Fue un acto celestial, fue un acto glorioso, no fue un acto a prisa. Jesús se levantó y dijo: la muerte está vencida. La muerte está vencida. No más muerte. Ahora tenemos acceso a la vida eterna. Hay un relato que dice que cuando un amo se paraba de comer, si dejaba la servilleta hecha bolas, quería decir que había terminado, que ya el siervo podía recoger sus platos. Pero si el amo dejaba doblada su servilleta, entonces quería decir que él iba a volver. Y aunque este relato del amo y el siervo no esté confirmado por la cultura, el acto en sí nos deja un mensaje poderoso. Jesús sí estaba diciendo: ya acabé la primera parte, pero voy a regresar, voy a volver. Lázaro, cuando él salió de la tumba, salió atado, necesitó ayuda para poder salir de su tumba, pero Jesús dejó los lienzos y salió glorificado. Amén. Esto nos enseña que Jesús no solo volvió a la vida natural, sino que entró en una vida gloriosa, venciendo a la muerte para siempre. La tumba vacía es más que historia, es esperanza. La muerte ya no tiene la última palabra, mi amado hermano. La muerte ya no tiene la última palabra. Tu pasado no tiene la última palabra. Tu pecado no tiene la última palabra. La tumba está vacía, y como Jesús vive, tú y yo podemos vivir también. Como Jesús vive, tú y yo podemos vivir también. Pero no solamente eso, sino que sabemos que volverá. Jesucristo volverá.
¿Qué ves tú cuando llegas a la tumba? ¿Qué quiero decir con esto? Pedro y Juan vieron lo mismo. Primero llegó Juan, que presumió que le ganó la carrera a Pedro. Primero llegó Juan, pero Juan no entró. Juan se quedó viendo desde afuera. Y muchos de nosotros podemos tener esa misma actitud. Queremos acercarnos a Dios, queremos estar, pero como que nos ha faltado ese último pasito para entrar. Vemos de lejos y decimos: sí, ahí está, sí resucitó, sí hay salvación para mí. Y tal vez como que no nos sentimos con ese algo para dar el paso, ¿no? Como para meternos. Otros fueron como Pedro. Pedro, desde el primer encuentro que tiene con Jesús, él le dice: apártate de mí porque soy pecador. Jesús lo llama, le da un propósito, le cambia el nombre. Y creo que el anhelo de Pedro, después de todo lo que pasó, aún la negación en la noche que Jesús estaba siendo juzgado, Pedro anhelaba saber si Jesús realmente se había levantado. Por eso yo creo que Pedro es el que entra corriendo y se mete. Y muchos de nosotros tenemos que tener esa actitud cuando Dios está llamándonos en esta mañana por nuestro nombre. Cuando Dios está llamándonos, tú tienes que meterte corriendo. Tienes que darte cuenta que la resurrección de Jesús es real y que por esa resurrección tú tienes la oportunidad de tener la vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿qué miras tú en la tumba? Porque Juan, aquel que había dudado al principio, dice que cuando vio que entró Pedro, Juan entró. Pero dice de él mismo, en ese momento creyó. En ese momento creyó. Él creyó cuando pudo entrar a la tumba. Así que podemos pasar una vida parados en la puerta de la tumba, pero es necesario entrar y darnos cuenta de que Jesús ha resucitado y que esa resurrección nos trajo vida eterna a nosotros. Y hoy tú también puedes acercarte y ver los lienzos y ver el sudario puesto al lado y reconocer que Jesús está vivo. La cruz fue el precio. La tumba es el recibo. El lienzo doblado, la promesa de su regreso. Pero es la fe que hay en tu corazón en este día para poder creer que Jesús es el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 15: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Así que esta mañana, mi amado hermano y amigo, asómate a la tumba, entra y cree que Él se levantó de los muertos. Es el requisito de la salvación. Romanos dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Has escuchado la verdad, y la verdad es que Jesús se levantó, que Jesús resucitó, que Él venció al diablo. Todos sus espíritus fueron vencidos. Dice que los humilló
triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que esta mañana yo quiero animarte y quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo. A todas nuestras visitas, a todos los que vienen hoy por primera vez, les animo a que rindan su vida a Cristo, que le entreguen su corazón a Jesús, que dejen que entre en su corazón y sea el Rey y el Señor de sus vidas. Por eso en este día yo quiero hacer una oración. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, no importa si es la primera, segunda, tercera, cuarta vez que viniste, quieres entregar tu vida a Cristo, por favor, haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo Jesús. Vamos a orar. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por darme tu amor, por darme tu gracia, por darme tu perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Cámbiame, hazme una nueva criatura. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Ven, vive en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración entregando su vida a Cristo en este día, por favor levante su mano. Me gustaría orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te damos gracias por la salvación. Gracias por la vida nueva, Señor. Gracias que has visto, Señor, a estas personas y les has llamado por nombre. Y así como tú resucitaste, hoy tú les estás resucitando a ellos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero por la resurrección de Jesús nosotros también resucitaremos. Y hoy hay vida nueva en ti, Señor. Te doy gracias. Los bendecimos, Dios. Los recibimos en esta casa Centro Cristiano y en la familia del cuerpo de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.